Buenas tardes, profesor Rubén. Somos el grupo de Giovanna y Emily. Nuestro código tiene como función vender y cancelar viajes de una aerolínea. El código en sí está conectado a una base de datos en PHP que guarda los registros de compra de los viajes. Todo esto lo hace por medio de la clase conectar, que es la principal conexión a la base de datos evaluación ubicada en PHP que contiene en su interior los métodos execute, fetchal y fetchOn que nos van a permitir realizarle cambios y modificaciones a la base de datos. Primero tenemos la clase compra y tenemos ahí dentro un constructor con todos los atributos que se solicitan para esta clase, como el número de ticket, ID, root, nombre y por supuesto la instancia a la clase conectar. Y también la importación aquí arriba. Primero tenemos el método registrar compra, que contiene una sentencia insert para la tabla compra en los atributos ID, root, nombre y se insertan los valores nuevos que vendría siendo self.id, self.root y self.nombre. Esta sentencia SQL va dentro de un execute de la clase conectar para que se ejecute correctamente y se mandan los mensajes correspondientes. Para el método buscar compra, tenemos que recibe un root y es una sentencia SQL de tipo select. Selecciona número de ticket, ID, root, nombre de la tabla compra. Y esta sentencia SQL va dentro de un fetch all porque trae muchos datos, tales como el número de ticket, ID, root y nombre. Y se mandan los mensajes correspondientes. En el método de eliminar, tenemos que recibe un número de ticket y es una sentencia SQL tipo delete de la tabla compra que identifica que compara el número de ticket de la tabla compra con el número de ticket ingresado por consola, al igual que el método buscar compra. Y se mandan los mensajes correspondientes. Para la clase viaje tenemos un constructor propio también con todos los atributos que debe tener esta clase, como el ID, hora final, hora de inicio, ciudad, precio, cantidad y la instancia de la clase conectar para poder ocupar sus métodos. Tenemos como primer método de la clase viaje listar viajes. Contiene una sentencia SQL del tipo select. Selecciona todos los atributos que contiene la tabla viaje. Esta sentencia SQL va dentro de un fetch all porque va a traer muchos datos, tales como el ID, la hora de inicio, hora de fin, ciudad de inicio, ciudad de destino, precio del viaje, cantidad. Y se mandan los mensajes correspondientes. Para el método traer cantidad, tenemos adentro una sentencia SQL del tipo select y de la tabla cantidad, o sea, selecciona el atributo cantidad de la tabla viaje y lo compara con un ID ingresado. Toda esta sentencia va dentro de un fetch on porque va a traer solamente una tupla, que es la que está aquí, y se mandan los mensajes correspondientes. Para el método disminuir viajes, tenemos que recibe un ID y tiene una sentencia SQL del tipo update. Para la tabla viajes, en el atributo cantidad, va a modificar básicamente el atributo cantidad y lo va a disminuir en 1. Esta sentencia SQL va a ir dentro de un execute para que se ejecute correctamente y nuevamente se mandan los mensajes correspondientes. Para el método aumentar viajes tenemos que recibe un ID y también contiene una sentencia SQL del tipo update update de la tabla viaje y modifica el atributo cantidad. Esta vez en vez de aumentarlo, o sea, en vez de disminuirlo, lo aumenta.
en 1, al igual que el método de disminuir viajes, pero a la inversa. Y nuevamente esta sentencia SQL se introduce dentro de un execute para que pueda ejecutarse correctamente y se mandan los mensajes correspondientes. Por último tenemos el menú de nuestro proyecto y tenemos instanciadas las clases compra y viaje. Está dentro de un while true el menú con 3 opciones que es comprar viaje, cancelar viaje y salir del programa. Se solicita una opción que el usuario debe ingresar para ejecutar la opción que él desee. Y en la opción número 1, que es comprar viajes, se instancia la clase viajes y se solicita al método listar viajes para que liste los viajes y que el usuario pueda visibilizarlos. Se solicita un ID del viaje y se reescribe la variable ID. Se solicita, se invoca al método traer cantidad para que nos revele la cantidad de vuelos disponibles que quedan en ese viaje solicitado por el ID. Si la cantidad es mayor que 0, quiere decir que hay vuelos disponibles, entonces le va a solicitar al cliente su root y su nombre. Posteriormente, si el len de estos dos atributos solicitados no es 0, va a instanciar la clase compra y dentro de la clase compra va a colocar todos los atributos previamente solicitados e ingresados por el cliente dentro de la clase compra. Posteriormente va a invocar el método registrar compra para que registre todos esos atributos previamente establecidos por el cliente. Se va a reescribir la cantidad para que se le reste 1, porque el cliente solicita comprar un viaje, pues tienen que restarle en cantidad 1, indicando que hay uno de los vuelos que ya ha sido adquirido por un cliente. Y se invoca al método disminuir viajes, que va a contener el ID previamente establecido por el cliente para identificar cuál es el viaje al que debe restarle 1. Todos estos atributos solicitados van dentro de un try y except para asegurarnos de que el cliente pueda saber en caso de que ingrese los datos incorrectos que debe ingresarlos de tipo int o de tipo varchar. Por último tenemos aquí la opción 2 que es cancelar viaje y aquí instanciamos la clase compra y la clase viaje. Se solicita un root al cliente y si el len del root no es 0, se procede a llamar al método buscar compra y se introduce dentro del método buscar compra el root previamente solicitado para que el método busque y nos traiga la compra que el cliente indicó para eliminarla. Posteriormente se solicita un número de ticket y un ID. Posteriormente se llama al método eliminar compra, que va a llevar dentro de él el número del ticket, puesto que esto va a servir para identificar el número de ticket del cual se va a eliminar absolutamente todos los datos. Se reescribe la variable, o sea, el atributo ID y se invoca el método traer cantidad. Se reescribe nuevamente el método cantidad, o sea, el atributo cantidad, para aumentarlo en 1, puesto que si el vuelo fue cancelado, en la base de datos hay que indicar que el vuelo está nuevamente disponible para otro usuario. Por último, se invoca el método aumentar viajes y va a llevar dentro el ID previamente indicado por el cliente para que el método sepa a cuál viaje debe aumentar 1 en cantidad. Todo esto va dentro de un try y exit para hacerle saber al usuario cuál de los atributos fue ingresado de manera errónea. Tenemos adicional
la opción 0, que es básicamente para salir del programa, y un else para indicar que la opción ingresada por el usuario no fue válida.